Comparación histórica en la educación entre conductismo y conectivismo. Para comprender de una manera más clara las definiciones, características, metodologías y comparación de aprendizaje de ambas corrientes pedagógicas, es importante definir y exponer los siguientes conceptos. El modelo conductista. ¿Qué es el conductismo? El conductismo es una corriente psicológica inaugurada por John Watson, que defiende el empleo de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento observable, la conducta, y niega toda posibilidad de utilizar los métodos subjetivos como la introspección. Este modelo consiste en el desarrollo de un conjunto de objetivos terminales, expresados de forma observable y medible, a los que el estudiante tendrá que llegar desde cierto punto de partida o conducta derivada, mediante el impulso de ciertas actividades, medios, estímulos y refuerzos secuenciales y meticulosamente programados. Principales precursores del conductismo. Las principales figuras del conductismo son Frederick Skinner, Ivan Pavlov y John Watson. Watson, considerado el creador del conductismo, durante toda su vida fue enemigo de las ideas imprecisas y de las investigaciones descuidadas. Según él, para salir de los oscuros y tenebrosos senderos de la filosofía especulativa y de la psicología subjetiva, debió regirse el camino del conductismo. Ivan Pavlov, fisiólogo ruso, cursó estudios de teología, que abandonó para ingresar en la Universidad de San Petersburgo y estudiar medicina y química. Frederick Skinner, psicólogo estadounidense, obtuvo el doctorado en psicología por la Universidad de Harvard en 1931. Influido por la teoría de los reflejos condicionados de Pavlov y por el conductismo de Watson, Skinner creyó que era posible explicar la conducta de los individuos como un conjunto de respuestas fisiológicas condicionadas por el entorno, y se entregó al estudio de las posibilidades que ofrecía el control científico de la conducta, mediante técnicas de refuerzo, premio de la conducta deseada, necesariamente sobre animales. Condicionamiento operante de Skinner. Trataba de negar las creencias de que el pensamiento y las emociones eran las responsables del aprendizaje. Como conducta, Skinner creía o consideraba que las expresiones o causas externas del comportamiento eran las únicas que debían ser consideradas. Este tipo de condicionamiento para Skinner era una forma de aprender a través del castigo y la recompensa, donde el hombre mediante esto podría mostrar su conducta. Condicionamiento clásico de Pavlov. Sostiene, para que la conducta pueda ser modificada se necesita un estímulo y una respuesta, quien a su vez en conjunto desarrolla una habilidad que lleva a la práctica, es decir, que la motivación influye en la conducta y lleva a una respuesta. Condicionamiento del estímulo de Watson. Watson quería demostrar cómo podía condicionar la reacción del medio de un niño hacia una rata blanca, que inicialmente en el experimento esta reacción o este acondicionamiento no causó nada en él, sino a lo largo del tiempo. Nos habla de la teoría estímulo-respuesta, nos muestra que las variables se pueden medir, observar y manipular. Reforzamientos o estímulos. Existen los reforzamientos positivos y negativos. Estos refuerzos positivos consisten en premiar una conducta deseada. Por ejemplo, una madre que le da un regalo a su hijo por sacar buenas notas en la escuela. Esto aumentará que la conducta deseada se repita. Refuerzo negativo. Consiste en poner en una situación desagradable al niño hasta que éste muestre la conducta deseada. En una situación contraria, cuando un niño hace un berrinche y no para hasta que consigue lo que desee, en este caso el niño condiciona al padre y en lo sucesivo dará lugar a que el padre siempre cumpla lo que dice el niño. Ahora, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, comprendemos que los estímulos negativos aplicados en los niños pueden ser los regaños de los maestros por no contestar a lo que el maestro espera que conteste el niño.
Estos estímulos positivos y negativos se ven reflejados mediante premios, reforzar conductas, castigos, extinguir conductas. Algunas puntualizaciones. Una conducta reforzada mediante premios puede extinguirse rápidamente ante el cese repentino de los mismos. Del mismo modo, una conducta extinta de esta manera puede ser recuperada frente a la recuperación de los premios. Por lo cual, que los premios sean esporádicos y no constantes garantiza el reforzamiento de la conducta a largo plazo. Rol del docente. El docente es el que tiene el control del conocimiento. Es quien controla los estímulos. Insiste en modificar las conductas de sus alumnos en el sentido deseado, proporcionándole los estímulos adecuados en el momento oportuno. En el proceso enseñanza-aprendizaje, es el promovedor del conocimiento, es la figura central del proceso, centraliza la autoridad y las decisiones manda con un poder absoluto. Es posible que el alumno dependa de un 100% para aprender. El rol del alumno se muestra como un receptor pasivo para aprender y activo para producir su conocimiento o dar alguna respuesta. También hace uso de la memoria y la repetición. Entonces el alumno es un sujeto pasivo que está vacío de contenido y repite para memorizar lo requerido por el docente. Clase basada en el conductismo. Cuando el docente siente un precedente, que es el que sabe la materia e impone sus enseñanzas y metodologías sin que los alumnos puedan tener opción a la duda o desarrollar sus propias metodologías. El condicionamiento operante, moldeamiento. 2. Cuando el alumno no responde a las expectativas del docente, es decir, tiene dudas y presenta comportamientos de miedo, debido a que el maestro puede imponer un castigo o un estímulo negativo, conocido como condicionamiento operante de castigo. 3. Cuando fuera del horario de clases, el docente impone tareas y prácticas a preparar y desarrollar para las siguientes clases, como un estímulo para el aprendizaje de los alumnos. Condicionamiento clásico, estímulo predeterminado. 4. Cuando el docente felicita al alumno, que ha demostrado el mejor desempeño y desarrollo durante las clases. Condicionamiento operante reforzador. Aplicabilidad actual del modelo conductista. El modelo pedagógico de la Ley 070 de Avelino Cignani y Elizardo Pérez puede ser la receta perfecta para descolonizar y mejorar la educación en Bolivia, que sin duda tiene varias críticas por parte de los teóricos, profesores y otros. Analizado desde diferentes puntos de vista, esta ley contiene rasgos del modelo conductista, impulsado por el gobierno que implementa como estímulo para estudiar el bono Juancito Pinto. Además que la dotación de las laptops a profesores como bonos familia impulsado por el actual gobierno con el objetivo de mejorar la calidad educativa, pero en realidad estos beneficios básicamente generan intereses económicos, ya sea en los estudiantes, profesores y padres de familia, utilizando en otras actividades estos recursos. Otro aspecto conductista que está presente en las instituciones educativas es el mantener un orden y jerarquía en lo académico, nivelando a los alumnos según evaluaciones cuantitativas, midiéndolos en definitiva según sus resultados y definiendo los roles de los integrantes de autoridad de la institución, ya sean directores, secretarios, preceptores, docentes, etc., según corresponda. Un ejemplo podría ser la entrega de un pequeño premio, como un caramelo o una moneda de bajo valor, a los alumnos que sean capaces de responder correctamente a una pregunta planteada en clases. Por otro lado, un ejemplo de castigo bien aplicado podría ser la retirada de atención a un alumno que esté molestando. La manera más habitual de usar esta técnica consiste en enviar al niño fuera del aula, de tal manera que nadie le esté haciendo caso. Modelo conectivista. El conectivismo. Se trata de un nuevo enfoque que pretende enmarcarse en la línea de las teorías de aprendizaje tradicionales: conductismo, cognitivismo y constructivismo. Este concepto surge de la influencia y presencia de la tecnología y de la sociedad de la información en los procesos de enseñanza-aprendizaje PEA. En definitiva, se trata de una teoría de aprendizaje contextualizada en la era digital, desarrollada por George
Siemens y Stephen Downes, cuyo postulado principal es la explicación sobre el efecto que tiene la tecnología sobre los individuos a la hora de aprender, comunicarse, así como también nuestra forma de vivir. La teoría del conectivismo, según George Siemens y Stephen Downes, esta teoría se construye a partir de 3 bloques principales. 1. La teoría del caos. Se basa en prescribir que los nuevos procesos de aprendizaje son muy difíciles de predecir, ya que pequeños cambios en la estructura pueden provocar grandes cambios en el comportamiento a largo plazo. Además, esta condición se ve alterada constantemente porque nuestro entorno en el siglo XXI está desenvolviendo constantes cambios. B. La importancia de las redes. Cabe destacar que el acceso al conocimiento y a la información es más inmediato, y a su vez un individuo puede estar conectado con cualquier parte del mundo, por lo que la sociedad vive interconectada. Asimismo, cada individuo tiene su espacio en la red y por lo tanto todos tenemos un esquema diferente de nuestra red personal de aprendizaje. C. Complejidad y autoorganización. Este sistema de aprendizaje está formado por multitud de interacciones complejas y poco intuibles, por lo tanto, se generan correlaciones y procesos de autoorganización que permiten que el sistema siga funcionando. Principios del conectivismo. El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones. El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información especializados. El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos. La capacidad de saber más es más crítica que aquello que se sabe en un momento dado. La alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesaria para facilitar el aprendizaje continuo. La habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es una habilidad clave. La actualización, conocimiento preciso y actual, es la intención de todas las actividades conectivistas de aprendizaje. La toma de decisiones es en sí misma un proceso de aprendizaje. El acto de escoger qué aprender y el significado de la información que se recibe es visto a través del lente de una realidad cambiante. Una decisión correcta hoy puede estar equivocada mañana debido a alteraciones en el entorno informativo que afecta a la decisión. Cambios que origina el conectivismo. El proceso de enseñanza y aprendizaje se desarrolla bajo modelos actualizados basados en el conectivismo. Los docentes y alumnos tendrán mayores oportunidades que hacer un uso innovador de la tecnología a través de las redes libres de escala, modelos de teoría de redes, la ciencia de la complejidad, ciencia de redes, teoría de caos, modelaje computacional y a través de la web. El conectivismo en el momento actual. El conectivismo en el momento actual es una corriente muy joven que se ha desarrollado en plena era digital. Describe el aprendizaje como una oportunidad de compartir conocimientos y experiencias con otros individuos. Base psicopedagógica del aprendizaje en red. Se separa de la idea de que el aprendizaje es propio y exclusivo del individuo para ser patrimonio del colectivo. Capacidad para elegir la información a estudiar de forma crítica. Carácter social del aprendizaje, ya que se usan las redes sociales para construir el conocimiento. Dado que los usuarios de las redes sociales son presumidores, es evidente que se da un aprendizaje activo. Se fomenta la integración de los individuos, ya que forman parte de una red mundial. Tal y como se puede entender en base a los puntos anteriores, la tecnología digital tiene un papel crucial en todo el proceso educativo. Las estadísticas actuales muestran cómo los estudios de grados universitarios han aumentado en los últimos años, los estudios de máster y la formación usando Internet como principal herramienta. Ha crecido a pasos agigantados desde el año 2000 a nivel mundial. En esta misma línea es posible dibujar una sociedad inmersa en la era digital, donde todos sus ciudadanos están expuestos a un entorno en constante cambio, promovido por los avances digitales e Internet, ya que se han creado nuevas formas de comunicación. No obstante, manejar los diferentes recursos tecnológicos no es suficiente, ya que además hay que tener una adecuada competencia digital. Y es que las TIC, tecnologías de la información y la comunicación, han traído consigo nuevos alfabetismos propios del siglo XXI, las cuales añaden competencias que se nutren de la práctica,
con los diferentes recursos digitales y que los jóvenes desarrollan principalmente los orígenes del conectivismo como nuevo paradigma del aprendizaje en la era digital, educación y humanismo. Comparación de las corrientes pedagógicas. Al hablar de las corrientes pedagógicas actuales, donde el alumno es el protagonista de su proceso educativo, según la teoría del conductismo, el aprendizaje tecnológico que los docentes impartan será distinto si se mantienen modelos tradicionales basados en la transmisión de los conocimientos. Las TICs serán usadas como reproductoras de contenidos y no darán cabida a expresiones colaborativas de acceso al conocimiento. Sin embargo, desde el punto de vista del conectivismo, es posible compartir, colaborar, discutir y reflexionar con otros. El aprendizaje deja de ser individualista para pasar a cooperativo y colaborativo. En el primero, el docente es el que diseña y mantiene casi por completo el control en la estructura de interacción y de los resultados que se han de obtener. Y en el segundo es lo contrario. Los alumnos diseñan cómo se llevará a cabo la estructura de interacciones y mantienen el control sobre las diferentes decisiones que repercutirán en su aprendizaje. Y se propicia espacios en los cuales se da el desarrollo de habilidades individuales y grupales, de la discusión entre los estudiantes al momento de explorar nuevos conceptos. Por tanto, el aprendizaje se diferencia al producido en el pasado, en que actualmente puede ser entendido como diverso y desordenado, y el conocimiento en red se sustenta en la creación de contenidos e información. Algunas características de la formación presencial y en red. Formación presencial tradicional y formación basada en la red. Parte de una base del conocimiento y el estudiante debe ajustarse a ella. Permite que los estudiantes vayan a su propio ritmo de aprendizaje. Los profesores determinan cuándo y cómo los estudiantes recibirán los materiales formativos. Es una formación basada en el concepto de formación en el momento en que se necesita. Parte de la base de que el sujeto recibe pasivamente el conocimiento para generar actitudes innovadoras, críticas e investigadoras. Permite la combinación de diferentes materiales auditivos, visuales y audiovisuales. Tiende a apoyarse en materiales impresos y en el proceso como fuente de presentación y estructuración de la información. Con una sola aplicación puede atenderse a un mayor número de estudiantes. Tiende a un modelo lineal de comunicación. El conocimiento es un proceso activo de construcción. La comunicación se desarrolla básicamente entre el profesor y el estudiante. Tiende a reducir el tiempo de formación de las personas. La enseñanza se desarrolla de forma preferentemente grupal. Tiende a ser interactiva tanto entre los participantes en el proceso, profesor y estudiantes, como los contenidos. Puede prepararse para desarrollarse en un tiempo y en un lugar. Tiende a realizarse de forma individual sin que ello signifique la renuncia a la realización de propuestas colaborativas. Se desarrolla en un tiempo fijo y en aulas específicas. Puede utilizarse en el lugar de trabajo y en el tiempo disponible por parte del estudiante. Tiende a la rigidez temporal. Es flexible. Tenemos mucha experiencia en su utilización. Tenemos poca experiencia en su uso. Disponemos de muchos recursos estructurales y organizativos para su puesta en funcionamiento. No siempre disponemos de los recursos estructurales y organizativos para su puesta en funcionamiento. Algunas conclusiones. La enseñanza puede tener aspectos combinados de estas dos ideologías, conductismo y conectivismo. La pregunta está en cómo puede ser posible que ambos convivan en un mismo espacio educativo. Como primera medida, apoyando el conectivismo y refutando la mirada del conductismo, la educación de una persona no puede dejar de lado sus conocimientos y experiencias previas, vividas. En la actualidad, nos permite multitud de ventajas que han favorecido su imposición como nuevo paradigma teórico de la educación. Continuidad respecto al conocimiento educativo existente, ya que los principios conectivistas no suponen una ruptura, sino un reenfoque en la mayoría de las circunstancias. Facilidad de aplicación de los principios conectivistas a las nuevas tecnologías y metodologías educativas, al estar en consonancia con la mayoría de las tendencias actuales. Alta capacidad de adaptación a las nuevas generaciones de alumnos nativos digitales que se identifican cada vez con las necesidades descritas desde el conectivismo. Mayor sintonía entre las distintas ciencias y campos de estudios
al ser el conectivismo un enfoque que bebe de diversos ámbitos teóricos para desarrollarse psicología social, tecnologías de la comunicación, neurociencia informática, otros. Mayor comprensión de la situación educativa actual y los desafíos futuros. No obstante, no se debe olvidar el importante papel que juega el docente en el aprendizaje del alumno, ya que su labor supone ejercer de puente activo sobre los orígenes del conectivismo como nuevo paradigma del aprendizaje en la era digital, educación y humanismo. El docente debe ejercer el apoyo de traductor para facilitar la abstracción y el aprendizaje en los contextos educativos. Todo individuo merece enseñanza que se lo premie y valore, visto como sujeto capaz y pensante, pero que, al ser humano, tendrá errores y aprenderá de sus propias experiencias.